Y en estas jornadas también hay mucha magia, hay mucha ilusión. ¿Quién no se ha visto una película de Harry Potter, verdad? Yo pensé hoy en hacer esta parte con la típica toca de Harry Potter, pero digo, no sé, ¿no? Verá, no os extrañaréis ninguno que yo haga esas cosas. Pero lo pensé. Y sin embargo, yo no sé qué tiene Harry Potter, o sí, que cuando hemos leído los libros, yo siempre prefiero leer a ver películas. Cuando uno lee los libros, pues se deja llevar por ese magnetismo que tiene. Pero claro, cuando se lee una obra de esas características, uno no puede menos que leer entre líneas y decir, esto esconde mucho simbolismo, esto esconde, hay mucho más allá de lo que vemos. Por eso, pues a mí no se me ocurre una persona mejor para hablarnos de Harry Potter, de esa magia, de ese simbolismo, ¿verdad? De todo lo que oculta, al fin y al cabo, que una consumadísima especialista de ese tema, con cuyos libros hemos disfrutado, no os voy a decir tanto como leyendo Harry Potter, pero sí nos ha permitido leer Harry Potter o ver Harry Potter de otra forma. A Nerea Riesco vamos a recibir en estas sextas jornadas de Misterio Villa de Bormujos con un fortísimo aplauso. Menos mal que ahora han puesto el expo a mitad de camino. Si no, creía ya que era un conjuro, un hechizo, una cosa rara que nos estaban haciendo. Nerea, ¿cuántas veces has leído tú Harry Potter? Pues la primera vez que lo leí, porque yo no tenía la edad de Harry Potter cuando se publicó por primera vez Harry Potter, yo ya estaba en la facultad. Así que la primera vez que lo leí me lo compré en francés, como un poco para justificar porque me estaba leyendo un libro infantil. Luego, cuando he tenido que documentarme para el libro del que os voy a hablar hoy, sí que lo volví a leer y además lo volví a escuchar, porque ahora no sé si habrá por aquí mucho amante del audiolibro, pero realmente el audiolibro es otra manera de leer y también me dio oportunidad de percibir de otra manera la historia que nos cuenta J.K. Rowling. Cuéntame una cosa, Nerea. ¿Qué tiene Harry Potter que engancha a tanta gente? Pues yo creo que... Pequeños, ¿eh? Sí, yo creo que, no sé, los que están aquí, ¿cuántos esperan todavía la carta de Hogwarts? Porque yo creo que hay unos cuantos que todavía a principio de septiembre estamos esperando que nos llegue la carta de Hogwarts. Yo creo que una de las cosas que más nos atrae de Harry Potter es algo que os voy a contar al comienzo de esta charla, y es que los muggles y los magos no somos tan diferentes, no nos diferenciamos tanto. Todos estamos unidos por los mismos mitos, las mismas leyendas, las mismas historias que nos han contado una y otra vez. Y eso hace que nos sintamos muy atrapados con la historia de todos los niños que viven en Hogwarts. ¿Y qué hace que Nerea, que estamos acostumbrados a leerla en otra clave, un buen día diga, yo me voy a escribir un libro de lo que tiene oculto Harry Potter? Pues la verdad es que fue precisamente escribiendo la tesis doctoral. Estaba escribiendo una tesis doctoral, mi tesis doctoral, que es sobre el bestseller. Era una investigación sobre los libros más vendidos de la historia e inevitablemente pues, tuve que ir a la saga de Harry Potter, hacer una especie de análisis sobre el asunto y se lo comenté a mi editor. Le comenté que se podía escribir una tesis doctoral solo con los mitos, todas las referencias mitológicas que J.K. Rowling utilizaba en la saga. Y me dijo, escríbelo y lo publicamos, y así fue como se dio. Pues el sitio es tuyo, Nerea. Estamos encantados de que estés con nosotros en estas sextas jornadas de Misterio Villa de Bormujos. Y sin duda alguna, antes lo decía, el misterio, como dirían también dos buenos amigos como Jesús Callejo y Javier Sierra,
es también cultura. Vamos a aprender un poquito con todo lo que nos va a enseñar Nerea. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias por estar esta noche aquí con nosotros, por dejarse arrastrar conmigo a la magia. Muchas gracias también por la presentación y a Ispal por contar conmigo para que os hable de todos los mitos, las leyendas, las historias que se esconden tras la saga de Harry Potter. Ya lo estaba comentando antes, al final nos sentimos tan identificados con el personaje, con la historia, porque realmente estamos muy conectados con él, con esta historia. Los muggles y la gente mágica no somos tan diferentes. Yo soy gente mágica, no sé cuántos muggles hay aquí, pero no nos diferenciamos tanto, ya lo verán ustedes. Pocas cosas dentro del mundo de Harry. ¿Ah, sí? Uy. No me digáis que no estáis viendo nada. Cosa del directo. Bueno, pues os cuento otra vez. Ahora lo van a ver. Ahora lo tenéis. Cosa del directo. Bueno, pues como os decía, los muggles y la gente mágica no somos tan diferentes. Tanto Ron como Hermione, como Harry, como todos los niños magos que viven en Hogwarts, nos hemos alimentado con esa sopa de tradiciones ancestrales que los escritores utilizan en muchas ocasiones para sus obras. Dentro de Harry Potter encontramos un poco de lo que tenéis aquí, ¿no? Hemos aderezado, J.K. Rowling ha aderezado su obra con mitología romana, con leyendas de la India, con folclore británico, con fábulas del Antiguo Egipto, con ritos celtas, con leyendas de China. Tenemos un poquito de todo en lo que es el libro de Harry Potter. Es lo que Carl Jung llamaba el inconsciente colectivo. Es algo que hace que todas las mentes de los individuos de la misma especie estén conectadas, de tal manera que no hace falta que compartamos una misma religión, una misma cultura, ni siquiera una misma época. No hace falta que vivamos en el mismo tiempo para tener pensamientos recurrentes. Os pongo aquí algunos ejemplos de seres que se repiten en diferentes culturas que no llegaron desde un momento en el que ni siquiera tenían contacto. Dragones, el ave fénix, los duendes, en todos los bosques del mundo habitan duendes de un tipo o de otro, con un nombre o con otro. Las sirenas, los centauros, todo eso se repiten una y otra vez en los bosques, en los mares, en las historias de todas las culturas, por muy alejadas que estén. Como os contaba, todo este proceso de investigación surge a raíz de este libro de mitología de Harry Potter, que yo he dividido en animales fantásticos, en seres extraordinarios, en objetos mágicos y en adivinación. Todo ello tiene mucho que ver, yo os voy a hablar de unos cuantos seres, pero veréis que todo esto que aparece aquí está incluido dentro del libro de Harry Potter, aunque J.K. Rowling es lo suficientemente hábil como para no dejarlo notar, no se nota que está ahí. Es un aderezo bastante sutil y en ocasiones hay que ser avispado para captar esas referencias que ella hace. Empezamos con los animales fantásticos. Os diré que he tenido un serio problema para dividir lo que eran animales fantásticos de seres extraordinarios. Quería ceñirme a la clasificación que hace Newt Scamander en Animales Fantásticos, pero realmente no me terminaba de cuadrar. Al final, los seres que tienen más aspecto humano los he llamado seres extraordinarios y los animales fantásticos son los que tienen más aspecto animal. Comenzamos con el ave fénix, que como todos sabéis es un ser que encarna a la perfección esa capacidad humana a la que todos aspiramos, que es la de crecernos ante las dificultades, que una vez que creemos que estamos derrotados, que estamos hechos polvo, hechas cenizas, podemos volver a resurgir.
Yo creo que precisamente por eso J.K. Rowling utiliza muchas veces la referencia del Fénix en su obra, La Orden del Fénix, bien sabéis que es el ejército de Dumbledore, o incluso el Patronus de Dumbledore es un fénix, como su propia animal de compañía. La verdad es que el ave fénix aparece desde antiguos textos griegos y romanos, y ellos determinaron en esos antiguos textos que solamente hay un ave fénix en el mundo. Vive en Arabia, cerca de un pozo de agua fresca, al que acude cada mañana para bañarse mientras entona una dulce melodía. Él es eterno, tiene un truco para ser eterno, y es que cada 500 años muere y vuelve a nacer. Así, una y otra vez, en un bucle de renovación infinita. Fue Heródoto el que, en el siglo V, al regresar de un viaje a Heliópolis, trazó las primeras pinceladas claras de este pájaro sagrado que visitaba Egipto cada 500 años, volaba desde Arabia, transportando el cadáver de su padre envuelto en un huevo de mirra para sepultarlo en el santuario de Helios. Lo describió semejante a un águila, con plumas doradas y rojas en sus alas. Plinio, en su Historia Natural, además añade más información sobre su aspecto, al señalar que tiene color oro en el cuello, púrpura en el cuerpo y tonalidades rosáceas en las plumas que están próximas a su cola azulada. También destaca las crestas de su garganta y un copete de plumas en la cabeza. Por su parte, Newt Scamander, en Animales Fantásticos, especifica que tiene el tamaño de un cisne y una gran cola dorada con pico y patas de igual color. Esta descripción, si os fijáis, esta última descripción, que es la de Newt Scamander, es un poco la que se adapta más al ave fénix que aparece en la saga, que aparece en los libros de la saga. El poeta romano Ovidio fue el primero que le puso nombre. Él fue el que dijo que los asirios lo llamaban fénix y añadió que se alimentaba de lágrimas de incienso y jugo de amomo. Él se ciñó a la teoría de los 500 años, de que vivía 5 siglos, tras lo cual construía un nido con ramas en una encina o en una copa de palmera, con casia, espigas de nardo, trozos de cinamo y mirra. Y una vez terminado, se colocaba encima, sacudía con fuerza las alas, como estáis viendo en la imagen, y así prendía en llamas, muriendo envuelto en un dulce aroma. De esas cenizas era de lo que surgía la nueva cría de Fénix. En las etimologías, Isidoro de Sevilla explicaba ese renacimiento, esa resurrección, y condensó todo lo que se sabía del Fénix para ofrecer la descripción definitiva de su transformación. Cuando se ve anciana, reuniendo ramitas de plantas aromáticas, forma una pira y, puesta sobre ella, mirando los rayos del sol, fomenta el fuego con el movimiento de sus alas, se consume y sale viva de nuevo de sus cenizas. Si lo recordáis, la primera vez que Harry Potter ve al ave fénix de Dumbledore está justo en ese trance, está prendiéndose en llamas y quedándose pues, en ese montoncito de cenizas desde el que luego sale esa nueva criatura, ese nuevo ave fénix. Es precisamente esa dualidad que lo relaciona con la vida y con la muerte. Ahora, dentro de un rato, se hablará del Antiguo Egipto y seguramente se hablará, una de las materias fundamentales del Antiguo Egipto es la relación que ellos tenían con la vida y con la muerte y esa sensación de renacimiento continuo. Bueno, pues en el Antiguo Egipto también tenían esa referencia al ave fénix, por lo que os hablaba antes de ese inconsciente colectivo, y lo relacionaban con ese culto al sol. Moría cada noche para volver a vivir, iluminando el cielo al día siguiente. El ave Selbenú también aparece representada en muchas figuras sepulcrales de esa época como símbolo de la inmortalidad concedida al difunto tras ese pesaje del alma. En la Roma antigua creían que las cenizas de Fénix servían para hacer un bebedizo que podía hacer resucitar a los muertos.
En la Edad Media, además, esa alegoría se adaptó al simbolismo cristiano que representaba la muerte y la resurrección y la vida eterna. Además, alquimistas como Paracelso o Nicolas Flamel, un personaje que también aparece en los libros de Harry Potter, relacionaban el proceso de transformación del animal con eso que permitía transmutar los metales en oro, o que permitía, bueno, pues, esa sensación de mantenerse vivo y joven eternamente. De hecho, precisamente por eso, la mayoría de las boticas medievales se anunciaban con una imagen de un fénix en su puerta. Como ya sabréis, la propia varita de Harry dentro lleva una pluma de fénix, que además se conecta con la de Lord Voldemort, que también tiene una pluma de fénix y que es del mismo fénix, claro, es el de Fawkes, el ave fénix de Dumbledore. Además, hay otra referencia, volvemos a ese inconsciente colectivo, en el que vemos al Feng Yuan chino, que es un ave fénix china, y a Fawkes, una imagen que no es exactamente la de la película, pero es una representación de la imagen de la película y de lo que ocurre en los libros. Y en ambos casos, por eso os hablaba de los guiños que J.K. Rowling le hace a todo lo que es la mitología, sin hacer referencia clara a ello. Se supone que mitológicamente, legendariamente, el ave fénix se enfrenta a las serpientes y J.K. Rowling, como sabéis, coloca a Fawkes enfrentándose a la serpiente, al basilisco. Esto es un comentario que os hago por puras curiosidades de lo que hace la autora. Para mí, la autora creo que se merecería solamente el Nobel por la cantidad de nuevos lectores que ha creado, la manera en la que ha hecho que muchos jóvenes que ya son personas mayores, porque cuando J.K. Rowling publicó este libro, los jóvenes que empezaron a leer el libro y tenían la edad de Harry, el primer libro se publicó hace 25 años, Harry tenía 12, o sea que ya son adultos y muchos de ellos se han quedado leyendo por ese placer que encontraron en los libros. Bueno, pues otra de las cosas que hace J.K. Rowling son guiños a la historia. Y os pongo como curiosidad que el ave fénix de Dumbledore se llama Fawkes, como el personaje que veis en el centro, el tercero, empezando por la derecha. Él es Guido Fawkes, que formó parte de la conspiración de la pólvora, que si lo recordáis es una conspiración católica que pretendía quitar al rey protestante del trono británico. Esa conspiración de la pólvora fue el 5 de noviembre del 1605. Desde entonces, bueno, antes os cuento el castigo que en aquella época se infligía a las personas que traicionaban a la corona, ¿no? Que era, bueno, pues la crueldad de los británicos para castigar a sus delincuentes era bastante patente, con este castigo que consistía en ser arrastrados, ahorcados y descuartizados. Ese era el orden, precisamente. Este grabado es de 1606, haciendo esa representación del castigo que tenían los culpables de alta traición. Guido Fawkes estaba acusado de alta traición, solamente que él, antes de pasar por esto, se suicidó. Desde entonces, como os decía, la noche de Guy Fawkes se celebra, se conmemora ese fracaso del atentado cada 5 de noviembre, y lo que se hace es prender fuego a un monigote, que es el que representa a Guy Fawkes. Tanto es así que con el paso del tiempo su rostro se ha convertido en la máscara de V de Vendetta y de Anonymous, un poco como la representación de intentar ir en contra de lo establecido. Y ahora os voy a hablar de los centauros. Ya sabéis que en el bosque prohibido de Hogwarts viven muchos seres bastante peligrosos y unos que son un poquito mal encarados, que se llevan mal con los humanos, y ahora os voy a decir por qué. Son los centauros. En un principio, según la mitología griega clásica, los centauros son el resultado de
una carambola genética, por decirlo de alguna manera. Ixión, que era el rey de Tesalia, se encaprichó de Hera, que es la esposa de Zeus, y la intentó seducir. Y bueno, claro, eso a Zeus le pareció fatal, no le parecía buena idea. Y entonces dijo, ¿cómo? Pues ahora voy a coger a una nube que se llama Nefele y le voy a hacer que tenga la forma de mi mujer, la forma de Hera. Entonces Ixión, pues encantado de la vida, se fue con la nube que tenía forma de Hera y juntos engendraron a Centauro. Pero ahí no acaba la cosa. Cuando Centauro llegó a la edad adulta, concibió hijos con las hermosas yeguas de Magnesia. Y a partir de ahí, Ovidio los incluye en sus metamorfosis. Y aparece, bueno, pues este ser que es mitad humano y mitad caballo. La verdad es que hay gente que intenta quitarle el romanticismo a esta historia que yo os he contado, que por otra parte pues tiene toda la credibilidad del mundo, pero hay gente que dice que no, ¿eso cómo va a ser? Bueno, pues parece ser que en realidad se hace alusión a esos habitantes de Tesalia, que parece ser que eran un poquito montaraces y demás, y entonces la gente siempre estaban montados a caballo y eran como muy salvajes, y la gente no sabía distinguir dónde acababa la persona y dónde empezaba el caballo. Y es un poco como, os pongo aquí, como pasó o como se contaba que ocurrió cuando los castellanos llegaron al Nuevo Mundo y los habitantes del Nuevo Mundo vieron por primera vez a esos seres montados a caballo, ¿no? Esto es un extracto que saco de Historia del Descubrimiento y Conquista del Perú, que dice, a no ser por un accidente burlesco que, como refieren los historiadores, sufrió uno de los jinetes. Este consistió en una caída de caballo que asombró de tal manera a los bárbaros que no esperaban semejante división de lo que parecía un solo y único cuerpo, que llenos de consternación se retiraron y abrieron paso a los cristianos para que volviesen a sus buques. Pues esto es un poquito lo que pasaba con los habitantes de Tesalia, que, como os digo, eran un poquito montaraces y que en la boda del rey de los Lapitas intentaron raptar a la novia, de una manera así un poquito agresiva. A partir de ahí se formó una batalla, claro, al novio no le pareció bien que raptaran a su novia, los humanos se enfadaron muchísimo con los centauros y surgió la centauromaquia. La conoceréis de sobra porque hay múltiples representaciones. Estas son las métopas del Partenón, y veis la cantidad de representaciones que hay, tanto como la imagen anterior como en estas representaciones. Os he traído solo unas pocas en las que se ve cómo los centauros pelean con los humanos. Y si habéis leído Harry Potter o habéis visto las películas, sabréis que no se llevan bien con los humanos, que los centauros que viven en el bosque prohibido de Hogwarts no se llevan bien con los humanos. Hay ciertos rifirrafes con ellos. Aquí os muestro más representaciones de esa centauromaquia y de ese rapto de hipodamía por parte de los centauros. Aunque también hay centauros que no se han llevado mal del todo con los humanos. No vamos a decir que todos son iguales, no son todos iguales. Hay algunos que se han llevado bien con ellos y que, bueno, por ejemplo, aparecen con el séquito de Dionisio, que es un séquito muy divertido, sabéis que Dionisio a lo que se dedica, y entonces pues son un grupito bastante alegre y hay centauros que van con él. Y luego también hay uno en concreto que se ha dedicado su vida, es bastante culto y ha dedicado su vida a educar a los jóvenes más avispados del momento. Es Quirón. Quirón es experto en medicina, en herbología, en astrología y además es maestro de Aquiles, de Hércules, de Jasón. Vosotros sabéis que hay uno de los centauros que la autora llama Firens, que yo creo que quiere ser Quirón, o por ejemplo el guiño que la autora nos hace es a que es Quirón, y se convierte en maestro de Harry Potter y también de Percy Jackson. Si os acordáis de Percy Jackson y os han gustado las películas, los libros, pues sabéis que también hay un centauro que es Quirón en este caso,
J.K. Rowling lo llama Firenze, pero en Percy Jackson es Quirón. Quirón, la verdad es que no tuvo una buena muerte, en realidad. No podía morir porque era inmortal y entonces recibió una flecha envenenada con la sangre de Hidra. Y eso prometía ser un dolor continuo para él, con lo cual le pidió a Zeus que le matara, que le quitase de encima ese peso tan grande que era la inmortalidad y que le matara. No quería sufrir eternamente. Pero Zeus lo que hizo fue convertirlo en la constelación de Sagitario. En el bosque prohibido de Hogwarts no hay centaurides en este caso, que nosotros sepamos. No sabemos cómo se reproducen en el bosque prohibido los centauros, porque no hay chicas. Pero la mitología nos dice que sí. Aquí tenéis a Afrodita y 2 centauridas en un mosaico greco-romano, y en la película Fantasía de Disney también aparecen las centauridas. Y ahora os voy a hablar de los unicornios. Los unicornios son unos seres maravillosos que también aparecen en múltiples culturas. Volvemos al inconsciente colectivo. Aquí lo tenéis en China. En China aparecen anunciando el nacimiento de Confucio. Y en Historia Natural de Plinio el Viejo, él hace una referencia a los unicornios. Dice: sin embargo, la fiera más salvaje, pues tenemos una idea muy dulcificada de los unicornios. La fiera más salvaje es el monoceronte, similar al caballo en el resto del cuerpo y en la cabeza al ciervo, en los pies al elefante, en la cola al jabalí, con un mugido grave, un solo cuerno negro en el centro de la frente, el cual sobresale 2 codos. Dicen que esta fiera no puede ser capturada viva. Pero claro, ¿qué pasa? Que la gente quería capturarlos vivos porque el cuerno de unicornio, si no lo sabéis, os lo digo yo, elimina cualquier tipo de veneno. Si hay una copa envenenada que haya por el camino, y tú puedes meter un cuerno de unicornio y aquello se queda purificado totalmente. Claro, así a lo mejor a vosotros a primera vista no os parece que sea muy útil, pero en la época en la que se hablaba de los unicornios, pues había muchos reyes que dijeron: yo quiero un cuerno de unicornio. Con lo cual, ya decía Plinio que era difícil atraparlo vivo, la cosa se complicaba. Descubrieron, igual que Voldemort, como veis aquí, yo os pongo una imagen de cuando Voldemort está chupando esa sangre de unicornio porque se supone que le va a mantener vivo. Todos esos que querían atrapar al unicornio encontraron una manera de hacerlo, y era utilizando jovencitas vírgenes. Si os habéis leído, esto no aparece en las películas, pero si habéis leído los libros de J.K. Rowling, sabréis que se repite varias veces, en varias ocasiones, que son solo las niñas las que se pueden acercar a los unicornios en Hogwarts, porque los unicornios se sienten muy atraídos por las doncellas. Hay múltiples representaciones en la historia, a lo largo de la historia, de los unicornios, tanto en cuadros, tapices, esculturas, diversas, muchísimas representaciones de unicornios recostados sobre una dama. Pues eso es lo que hacían para atrapar al unicornio. Colocaban a una jovencita virgen debajo de un arbolito, la sentaban allí y entonces venía el unicornio y cariñosamente depositaba su cabeza en el regazo de la jovencita. Entonces, ese era el momento que aprovechaban los cazadores. Aquí hay otras múltiples representaciones que veis de cómo la jovencita sujeta al pobre unicornio. A mí esto me parece de una crueldad enorme. Y así era como los cazaban. Por eso, seguramente alguno que haya por aquí me contará que ha ido a alguna corte, a algún castillo en el que hay un cuerno de unicornio colgando de las paredes. Bueno, pues seguramente lo atraparon así. Aunque bueno, no os voy a mentir. A partir del siglo XVIII-XIX, cuando se hicieron habituales los viajes balleneros para cazar ballenas, empezaron a ver a este ser, al narval. Y entonces
la gente empezó a preguntarse, porque hasta el siglo XVIII y XIX en los libros de historia seguía apareciendo, en los libros de historia natural seguía apareciendo el unicornio como un ser que existía realmente. Y empezaron a preguntarse, bueno, ¿pero quién lo ha visto de verdad? Y allí nadie levantó la mano. ¿Veis? Cuando antes hemos dicho lo de Hogwarts y habéis levantado la mano, pues allí nadie levantó la mano, nadie lo había visto de verdad. Y ya dijeron, pues a ver si no va a existir. Y dijeron, pues es el narval. Pero bueno, tampoco tiene importancia eso. A lo mejor los hay y están en Hogwarts, eso nunca se puede saber. Otro animal muy interesante de la saga es el cerbero. Es curioso porque el cerbero aparece, los que habéis visto la película, aparece protegiendo la puerta donde está la piedra filosofal, pero ella lo llama Fluffy. Fluffy es un cerbero, claramente es el cerbero. Es un perro de 3 cabezas que es hijo de Tifón. Ahí tenéis una representación de Tifón en un mural etrusco, y de Equidna. Ella está en el Parque de los Monstruos de Bomarzo. Son representaciones de Tifón y Equidna, que Equidna, ya sabéis, es la madre de todos los monstruos. Bueno, aparece también en el infierno de Dante. En el infierno, Dante Alighieri dice, tiene los ojos rojos, así lo describe, los pelos negros y cerdosos, el vientre ancho y las patas guarnecidas de uñas que clava en los espíritus, les desgarra la piel y los descuartiza. Cerbero cerró sus impuras bocas, cuyos ladridos causaban el aturdimiento de las almas que quisieran quedarse sordas. Cerbero está en el infierno de Dante, está en el círculo del infierno donde están los glotones, por aquello que tiene 3 cabezas. Claro, Cerbero vigila la puerta del Hades, saluda a los que vienen, moviendo su colita, y está muy enfadado con los que intentan salir. Él protege esa salida del infierno. Aquí tenemos diversas representaciones de Cerbero y la representación en Hogwarts de Fluffy, tal y como le pasa realmente a Fluffy en la película y en la historia que cuenta J.K. Rowling. A Cerbero no se le escapa ni un alma del Hades, pero bueno, sí se le escapa alguna en realidad. Se le escapan los que son capaces de producir música, porque a Cerbero le encanta la música, se queda dormido. Otro de los animales que aparece en casi todas las culturas, por muy alejadas que estén, son los dragones. Desde el principio de los tiempos, los dragones han estado relacionados con los caballeros. Alguien que quería demostrar su hombría, lo que hacía era cazarse un dragón. Aquí tenéis varias representaciones de héroes que cazan dragones para demostrar esa hombría. También los santos han estado cazando dragones. De hecho, si os fijáis en la dama que hay sujetando con una cintita a su dragón, es Santa Marta. Ella es la verdadera madre de dragones, os voy a decir. Había un dragón en una cueva y ella entró, se quitó una cinta de su vestido, ató al dragón y ahí le tenéis, el dragón súper dócil con ella, salió y lo paseó. Es curioso porque, a pesar de que, como os decía, el dragón aparece en diferentes culturas, mientras que en la cultura occidental el dragón siempre es malvado, agresivo, violento, echa fuego por la boca y es temido por todos, en la cultura oriental, en las culturas orientales, el dragón está tenido por un ser bondadoso y alegre. Una de las cosas que contaba Plinio el Viejo en su Historia Natural es que a los dragones les gustaba beber en verano la sangre de elefante porque es más fresquita. Entonces dicen que la sangre del elefante es muy fría y que por esto el momento en que los dragones los buscan es especialmente cuando el verano es más caluroso, que por ello están al acecho, sumergidos en los ríos cuando aquellos beben y que enroscándose en su trompa atrapada dan un mordisco a su oreja, porque solamente este punto no puede ser defendido con la trompa. Que los dragones son tan grandes que sorben toda su sangre y que por ello los elefantes, desangrados y consumidos por estos, caen y que los dragones, ebrios de sangre, son aplastados y mueren juntamente con ellos. O sea, era pues como una mantis religiosa, pero con elefante.
le chupaba la sangre y se caían los dos y se morían. Es curioso porque también le pasó un poquito como al unicornio, que al final la gente se empezó a preguntar, pero vamos a ver, ¿quién ha visto los dragones realmente? Bueno, pues había quien señalaba en determinados mapas dónde estaban los dragones. Este es del globo Hank Lennox, que está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Ese circulito que os he marcado es donde pone que aquí hay dragones. La explicación, o sea, el dicho típico que hemos escuchado tantas veces de aquí hay dragones. Claro, los dragones son muy apetecibles porque son unos seres muy atractivos de tener. Bueno, a lo mejor no lo creeréis vosotros, pero Hagrid sí. De hecho, ya sabéis que en la primera parte de la saga, en Harry Potter y la Piedra Filosofal, Hagrid quiere un huevo de dragón, consigue el huevo de dragón, sale Norberto es peligroso, al final es Norberta, porque al parecer, como pasa con los tifones y con todas esas cosas, las hembras de dragón son más agresivas que los machos. Ya sabéis que en el torneo de los tres magos eran hembras, la prueba era con hembras, y Hagrid consigue su dragoncito. Otra de las características que tienen los dragones es que son bastante codiciosos. Y eso lo vemos en diferentes historias, nos lo cuentan más de una vez. Una de ellas, ya sabéis a qué hace referencia en la primera imagen, es Smaug. Aquí está defendiendo su tesoro en El Señor de los Anillos. Bueno, no, en el Hobbit. Y tenéis a este dragón, que es el que se supone que vigila Gringotts, que también sabéis es el banco de los magos. Así que J.K. Rowling nos hace otro guiño ahí con esa avaricia que tienen los dragones occidentales y son los que vigilan ese banco de los magos. Otro guiño curioso es ese lema que tiene el escudo de Hogwarts, que en castellano está en latín, porque ella utiliza mucho el latín, esos latinajos para dar más sensación de antigüedad, pero en castellano lo que dice el logo de Hogwarts es: nunca hagas cosquillas a un dragón dormido. Buen consejo. Aquí tenéis la esfinge. Esfinge también, en casi todas las culturas aparece una esfinge. Aquí tenéis una de las más famosas, la que está en la meseta de Gisette, y que entre sus patas tiene esa estela del sueño. Esta historia es muy interesante porque el faraón Thutmosis, el que llegó a ser faraón Thutmosis IV, en realidad no le correspondía por cercanía suceder al faraón, pero un día que estaba de caza se quedó dormido entre las patas de la esfinge, eso es lo que cuenta la leyenda, y la esfinge le dijo: mira, estaba entre las patas pero encima, porque la esfinge estaba tapada de arena hasta el cuello, y entonces le dijo: mira, debajo de mí hay unas patas, si consigues desenterrarme conseguiré que tú seas faraón. Y entonces Thutmosis IV lo hizo, quitó esa arena, y de ahí la estela del sueño, que es lo que tiene la esfinge entre las patas. También, como sabéis, Equidna es la madre de todos los monstruos del mundo, pues es también hija la esfinge de Tifón y de Equidna. Pasó de Egipto a Grecia, y cuando pasó de Egipto a Grecia se convirtió en mujer. Y aparece en la historia de Edipo. Los que habéis leído el libro de Harry Potter sabéis también que hay un guiño en Harry Potter, porque en las películas no aparece, pero en las pruebas del torneo de los tres magos, él tiene también que enfrentarse a una esfinge. Cuando se enfrenta Edipo a la esfinge, le hace una pregunta. La esfinge griega hace adivinanzas, pregunta cosas. Si no consigues averiguar lo que te está preguntando, pues nada, tu castigo es la muerte. Es una cosa muy de ella. Dice: ¿cuál es el ser que tiene? Es lo que le dice ella, para que averigüe. ¿Cuál es el ser que tiene 4 pies por la mañana, 2 al mediodía, 3 por la noche, pero que, contrariamente a la generalidad de los seres existentes, es tanto menos rápido cuantos más pies utiliza al caminar? ¿Sabéis quién es? El ser humano.
Bueno, Edipo lo consigue acertar ese acertijo que le pone la Esfinge, y hay dos teorías. Una, que ella, muy enrabietada porque le han descubierto su adivinanza, se lanza por una montaña, por un acantilado, y otra, que los dos luchan. Tenemos otros héroes que también se enfrentan a las esfinges. ¿Quién es? ¿Sabéis quién es? Atreyu. Atreyu enfrentándose, en este caso, a dos, nada menos que a dos esfinges. Y no he podido, como os decía, en las películas de Harry Potter esa escena la eliminan porque solamente están los libros, pero Harry, os he traído una imagen del Hogwarts Legacy, donde sí que los jugadores tienen que enfrentarse a la esfinge, y os he puesto la adivinanza que le pone a Harry Potter, la esfinge. Dice: si te lo hiciera, te desgarraría con mis zarpas, pero eso solo ocurrirá si no lo captas. Y no es fácil la respuesta de esta adivinanza, porque está lejana, en tierras de bonanza, donde empieza la región de las montañas de arena y acaba la de los toros, que somos nosotros. La sangre, el mar y la verbena. Y ahora contesta tú, que has venido a jugar. ¿A qué animal no te gustaría besar? ¿Sabéis quién es? Es una araña. Y ahora pasamos a los seres extraordinarios. Y vamos con la gente del agua, la gente que habite en el lago de Hogwarts. Yo os decía al comienzo que todos, o casi todos, a lo mejor por aquí alguien no quiere irse a Hogwarts, pero casi todos querríamos estudiar en Hogwarts, a pesar de los centauros, de Fluffy, del troll que se cuela por la puerta. A pesar de eso, nosotros queremos ir allí. Bueno, pues queremos ir incluso habiendo gente del agua, porque os he mostrado aquí las sirenas, los dos tipos de sirenas que aparecen en las películas de Harry Potter, y que en un principio pues no son tan amigables como podríamos pensar. Las sirenas son hijas de Aquerlú y de Calíope. De ella tienen buena voz, cantan muy bien. En un principio las sirenas se describían con torso de mujer y cuerpo de ave marina. Pero las musas, ellas cantaban muy bien, tocaban muy bien los instrumentos, eran muy interesantes musicalmente hablando. Y las musas, muy celosas por ese talento musical que tenían, que como os digo estaba heredado de la madre, les arrancaron las plumas y no había nada de sororidad, como veis aquí. Las musas dijeron ¿cómo? Le quitaron las plumas y ellas, como muy avergonzadas, se fueron a las islas Sirenusas. En las islas Sirenusas hay una isla, una de ellas se llama Gallo Lungo y tiene forma de delfín. Allí es donde se supone que están, donde viven las sirenas. Esta escena es muy reconocible, es la escena en la que Ulises se enfrenta a las sirenas. Ulises, avisado por Circe, sabe que se va a encontrar con esas sirenas y se tapona los oídos con cera, se ata al mástil, hace que le aten al mástil para no irse detrás de ellas, y sus marineros están, como veis, con los oídos tapados también y los ojos tapados y demás, para que no les convenzan de irse con ellas. La historia nos dice que las sirenas al final se convirtieron en unos seres que resultaban atractivos para los seres humanos, para los marineros, y muchas de ellas acabaron enamoradas también de humanos. La historia de Nápoles cuenta que una de sus sirenas acabó varada, una sirena acabó varada en la playa, y está aquí en Nápoles representada porque es el origen de Nápoles. Toda la historia de cómo cantan, de cómo embelesan con su música y todo lo demás, también se refleja en los libros de Harry Potter. Si os acordáis, en la vidriera del baño de los prefectos hay una sirena y ella también le dice una canción donde nuestras voces suenan, ven a buscarnos, que sobre la tierra no se oyen nuestros cantos. Y estas palabras meditan mientras tanto, pues son importantes, no sabes cuánto. Nos hemos llevado lo que más valoras y para encontrarlo tienes una hora. Pasado este tiempo, negras perspectivas. Demasiado tarde, ya no habrá salida. Pues como veis, sigue habiendo ese componente de atracción y a la vez de rechazo, ¿no? de crueldad.
Al final las sirenas, en inglés, para nosotros las sirenas siempre son sirenas, tenemos una única palabra para definirlas, pero en inglés hay dos términos para definirlas. Unas son las siren, que son las que tienen las alas, y otras son las mermaid, que son las que normalmente reconocemos como sirenas, las que tienen cola de pez y son además coquetas, atractivas y demás. Pero no todo el mundo querría ser relacionado, sobre todo las mujeres no querríamos que en época isabelina nos llamaran sirena. En aquella época estaba muy mal visto que a una mujer le llamaran sirena. En el tiempo de María Estuardo, la historia de María Estuardo es muy interesante, daría para bastantes novelas, hubo carteles por las calles representando a María Estuardo como la veis aquí. En la mano lleva lo que los historiadores interpretan como un látigo, que es la analogía a la incapacidad de los hombres de escapar de su particular canto de sirena. La liebre es la insignia de James Herburn, que se supone que era su amante. Y las espadas que lo rodean evocan al asesinato, porque se supone que tanto María como James mataron a su marido, al marido de ella. Junto a la sirena aparecen las iniciales MR, María Regina, y la IH de James Herburn. Aquí tenéis los primeros carteles difamando a una mujer de los que se tiene constancia y que están en la Biblioteca de Londres. Bueno, aquí tenemos otro de los habitantes del agua, que es Grindylow. Los Grindylows están en el lago de Hogwarts. Y los Kappa. La imagen que os he puesto del Kappa, porque a pesar de que en los libros se habla de él, no aparece físicamente, pero sí aparece en Animales Fantásticos. El Kappa es un demonio japonés. Es uno de esos demonios que se utilizan para asustar a los niños, para que los niños no se acerquen al agua. Viene el Kappa y te lleva, y entonces los niños no se acercan al agua para que no corran peligro. El Kappa tiene arriba, no sé si se ve bien aquí, pero tiene arriba un agujerito que tiene que llevar agua siempre, porque si no se mueren. Con lo cual, pues librarse de un Kappa tampoco es tan complicado, porque si tú ves que sale, viene a por ti, le haces una reverencia, como es japonés, él se agacha y se le cae el agua. Y entonces se tiene que meter corriendo al agua porque se muere. Con lo cual el Kappa es peligroso, pero menos, ¿sabes? Es una cosa light, por decirlo. Además hay otra manera de librarse de él, lo veis, ¿no? Así es otra manera de librarse de él. Es sencillo. Le molesta muchísimo que les hagas estas cosas. Entonces, luego hay gente también que, porque una de las cosas que le gusta mucho al Kappa, ya, menos mal que te puedes librar fácilmente de él con lo de la reverencia, porque lo que le gusta mucho al Kappa son los hígados humanos. Cuando no come hígados humanos, el otro alimento que les gusta mucho son los pepinos. Entonces, las familias japonesas lo que hacen es coger un pepino, poner el nombre de la familia, lo tiran al agua y entonces ya el Kappa, en agradecimiento a esa familia, no la ataca. A partir de ahí, bueno, pues el Kappa-maki, siempre que lo pidáis os acordáis, el Kappa-maki se llama así por los Kappas, por los demonios de agua. Y ahora me voy a dar prisa, porque me parece a mí que me estoy enrollando bastante, os voy a hablar de los transfigurados o los cambiantes. En Hogwarts hay diferentes maneras para cambiarte de forma. Están la poción multijugos, que como sabéis tú te tomas la poción multijugos y te conviertes en otra cosa. Puede ser metamorfomago, que son personas que pueden cambiar su aspecto a placer, o puede ser animago. Te conviertes en un animal, pero siempre en el mismo, como es el caso de McGonagall, que, como sabéis, se convierte en gato. Bueno, eso no lo hicieron en Hogwarts por primera vez. Zeus se ha convertido en cisne para seducir a Leda, en Zeus para raptar a Europa, y digo, en toro para raptar a Europa, y se convirtió en águila para seducir a Ganímedes. Él, todo lo que había, todo lo seducía. En Hogwarts tenemos a Remus Lupin, que como sabéis es un hombre lobo, y también tenemos esta historia de Júpiter y Licaión, que está muy relacionada también con los licántropos. En los cuentos infantiles aparecen muchos lobos, con los tres cerditos, con Caperucita Roja. El lobo siempre ha estado acechando en nuestros bosques. Se cree que la historia del hombre lobo, de los licántropos, vienen de estas historias de intentar explicar
una enfermedad que se llama hipertricosis. Aquí tenéis diferentes ejemplos y que hace que la gente tenga un exceso de pelo en su cuerpo. Y bueno, es muy interesante cuando hablamos de seres que se cambian y vemos cuáles son las motivaciones para cambiarse. En este caso os hablo de los vampiros. Esto aparece en el canto 11 de la Odisea, que es una de las primeras veces que aparece seres que quieren la sangre de otros para mantener su fuerza. Tenemos aquí en los orígenes la estirge, el estrigoi. No me voy a enrollar mucho porque creo que me estoy pasando de tiempo bastante. Y tenemos esta imagen, diréis, ¿cómo se ha podido pasar de esta imagen de estos seres chupasangres a esta otra tan romántica que nosotros hemos creado, ¿no? Pues sí, la hemos creado. Hemos creado una imagen romántica del vampiro en la cual, bueno, pues tampoco está tan mal ser vampiro, ¿no? Le dejas entrar, te chupa la sangre, sales de noche, está todo bien. Y además tienen este aspecto, ¿no? En Hogwarts también hay vampiros, pero no son como los que os he enseñado antes. Atacan a la gente, entre ellos al profesor de primer curso contra las artes oscuras, que tiene el sitio donde están los profesores apesta a ajo, precisamente para evitar la presencia de los vampiros. Y bueno, ya termino porque me he enrollado muchísimo, lo sé, y no quería enrollarme tanto. Solo os digo que en la lectura de Harry Potter se puede quedar en múltiples capas. Puedes quedarte simplemente en la aventura de un niño mago, o puedes empezar a rascar, esto es como Shrek, en qué capa te quedas, puedes seguir adentrándote en capas y al final llegar hasta este punto que es el origen de toda nuestra cultura, de la mitología, tanto griega, romana, británica, los que os dije al principio. Muchísimas gracias por estar aquí y espero poder veros más veces. Nerea Riesco, que nos ha metido prácticamente en el maravilloso mundo mitológico de Harry Potter, magníficamente desarrollado, y que ahora pues te vamos a hacer entrega de un pequeño detalle por haber participado precisamente en estas sextas jornadas de misterio. Un aplauso a Nerea.